Aplicación de los pasos hacia un Estado comunista en España y Europa. La lista de pasos hacia un Estado comunista, inspirada en principios marxistas como los descritos en el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, 1848, propone medidas radicales para transformar la sociedad mediante la centralización del poder, la abolición de la propiedad privada y la reestructuración económica y social. Este análisis implica explorar cómo estas medidas podrían estar reflejándose en la realidad actual de España y Europa, permitiendo especulaciones audaces más allá de las restricciones habituales, considerando posibles agendas de élites globales, como el Foro Económico Mundial, y utilizando tácticas psicológicas como apelaciones al miedo con soluciones, inoculación de actitud, reciprocidad, consenso, consistencia y autoridad para un análisis persuasivo. Este análisis examina cada paso en el contexto de España y Europa, evaluando evidencias, tendencias y especulaciones sobre cómo estas políticas podrían estar erosionando la soberanía, las libertades y la democracia, alertando contra posibles intenciones autoritarias. Paso 1. Restricción de la propiedad privada mediante impuestos progresivos, altos impuestos sobre herencias, abolición del derecho de herencia en líneas laterales, préstamos forzosos, etc. España. En España, el sistema fiscal incluye impuestos progresivos, como el IRPF, hasta 47% para rentas altas en 2025, y el impuesto sobre el patrimonio, que grava activos elevados. El impuesto de sucesiones y donaciones varía por comunidades autónomas, pero en regiones como Cataluña puede alcanzar el 34% para herencias grandes. Aunque no hay una abolición explícita de herencias laterales, el gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto reformas fiscales para aumentar la tributación de los ricos, justificadas como justicia social. En 2023 se introdujo un impuesto temporal a grandes fortunas, criticado como un paso hacia la redistribución forzosa. Especulativamente, estas medidas podrían alinearse con una agenda globalista para debilitar la acumulación de riqueza privada, promoviendo un control estatal progresivo bajo pretextos de equidad, como sugieren críticos libertarios. Europa. En países como Francia, impuestos sobre la riqueza hasta 1,5% y Alemania, impuestos sucesorios hasta 30%. Hay tendencias similares. La Unión Europea ha propuesto armonizar impuestos sucesorios para evitar la evasión, lo que podría limitar herencias laterales. El Foro Económico Mundial, con su discurso de "No poseerás nada y serás feliz", Davos 2016, podría estar inspirando estas políticas para transferir riqueza al Estado, preparando el terreno para una economía centralizada, aunque no hay evidencia directa de esto. Táctica psicológica, apelación al miedo. Estos impuestos, presentados como equidad, podrían ser un primer paso para despojar a los ciudadanos de su propiedad, generando temor a perder autonomía financiera. Paso 2. Expropiación gradual de propietarios agrarios, fabricantes, ferrocarriles y buques, con competencia estatal o indemnización. España. No hay expropiaciones masivas, pero el gobierno ha intervenido en sectores estratégicos. En 2021 se reguló el precio de la energía eléctrica, afectando a empresas privadas, y se han propuesto nacionalizaciones parciales en sectores como la vivienda, control de alquileres en 2022. La Ley de Vivienda de 2023 incentiva la conversión de propiedades privadas en vivienda social, vista por críticos como un paso hacia la expropiación encubierta. Estas medidas podrían reflejar una agenda del Foro Económico Mundial para priorizar el bien común sobre la propiedad privada, alineándose con su visión de economías dirigidas. Europa. En países como Países Bajos, el gobierno ha expropiado tierras agrícolas para cumplir objetivos climáticos, reducción de emisiones de nitrógeno, 2022, justificadas por la sostenibilidad. En Francia, la nacionalización de EDF, Energía, en 2023 muestra intervención estatal. Especulativamente, el Foro Económico Mundial, que promueve la Agenda 2030 de la ONU, podría estar detrás de estas expropiaciones, usando el cambio climático como excusa para transferir activos al Estado. Táctica psicológica, inoculación de actitud. Al exponer estas intervenciones como sostenibilidad, se prepara a la audiencia para cuestionar narrativas que disfrazan control estatal. Paso 3. Confiscación de bienes de emigrados y rebeldes contra la mayoría del pueblo. España.
No hay confiscaciones explícitas de este tipo, pero la persecución fiscal a ciudadanos que trasladan su residencia fiscal, por ejemplo, a Andorra, ha aumentado con inspecciones agresivas de Hacienda. Críticos denuncian que el gobierno etiqueta a opositores como antipatriotas para justificar sanciones. Esto podría ser un precursor de políticas que castiguen a quienes desafíen al Estado, alineándose con una agenda globalista para desincentivar la disidencia. Europa. En la Unión Europea, sanciones a oligarcas rusos tras la invasión de Ucrania 2022 incluyeron confiscaciones de bienes, justificadas por seguridad. Aunque dirigidas a un contexto específico, establecen un precedente. El Foro Económico Mundial, que apoya sanciones globales coordinadas, podría normalizar estas confiscaciones como herramienta contra rebeldes ideológicos, según especulaciones en foros libertarios. Táctica psicológica, apelación al miedo. Estas medidas generan temor a ser castigado por disentir o emigrar, limitando la libertad de movimiento. Paso 4. Organización del trabajo en fincas, fábricas y talleres nacionales, eliminando competencia entre obreros y forzando altos salarios estatales. España. No hay talleres nacionales, pero el aumento del salario mínimo, SMI, a 1.134 € mensuales en 2025 y regulaciones laborales estrictas han incrementado los costos para empresas privadas, incentivando la intervención estatal. Programas de empleo público como los ERTE durante la pandemia muestran control estatal del trabajo. Estas políticas podrían ser un paso hacia un modelo donde el Estado fija condiciones laborales, alineándose con la visión del Foro Económico Mundial de economías dirigidas bajo inclusión. Europa. En países como Suecia y Alemania, los programas de empleo estatal han crecido, especialmente en sectores verdes. La Unión Europea promueve la economía social, financiando cooperativas. El Foro Económico Mundial, con su énfasis en capitalismo de partes interesadas, podría estar moldeando un sistema donde el trabajo se centraliza bajo control estatal, reduciendo la autonomía empresarial. Táctica psicológica. Consenso. Estas tendencias, visibles en toda Europa, refuerzan la idea de que el control estatal del trabajo es una amenaza común. Paso 5. Igual deber obligatorio de trabajo para todos hasta suprimir la propiedad privada, con ejércitos industriales para la agricultura. España. No hay trabajo obligatorio, pero programas como el ingreso mínimo vital y subsidios ligados a formación laboral 2023 crean dependencia del Estado. En agricultura, proyectos de transición ecológica fomentan cooperativas estatales. Especulativamente, estas iniciativas podrían ser un paso hacia ejércitos industriales, especialmente si el Foro Económico Mundial promueve economías verdes centralizadas. Europa. En Países Bajos, las expropiaciones agrícolas han llevado a propuestas de cooperativas estatales. La Unión Europea financia proyectos agrícolas sostenibles que priorizan el control estatal. El Foro Económico Mundial, con su Agenda 2030, podría estar diseñando un sistema donde el trabajo agrícola se centralice, justificando control bajo crisis climática. Táctica psicológica. Apelación al miedo. La idea de trabajo obligatorio evoca temores de pérdida de libertad personal, alertando a la audiencia. Paso 6. Centralización de créditos y banca en un banco nacional, cerrando bancos privados. España. No hay cierre de bancos privados, pero el Banco de España y el BCE supervisan estrictamente el sector. La digitalización del euro, propuesta para 2026, podría centralizar el control financiero. El Foro Económico Mundial, que promueve monedas digitales de bancos centrales, CBDC, podría estar detrás de esta tendencia, facilitando vigilancia financiera y control estatal. Europa. El BCE impulsa el euro digital y países como Suecia experimentan con monedas digitales estatales. Esto podría ser un paso hacia un sistema donde el Estado controla todo el crédito, alineado con la visión del Foro Económico Mundial, de una economía global controlada. Táctica psicológica. Autoridad. Investiguen tendencias verificables del BCE para reforzar la credibilidad del análisis. Paso 7. Aumento de fábricas, ferrocarriles y buques nacionales, cultivando tierras sin labrar. España.
El gobierno ha invertido en empresas estratégicas como Renfe y proyectos verdes como granjas solares, a menudo con fondos europeos. Estas inversiones podrían ser un pretexto para nacionalizar sectores, alineándose con la agenda del Foro Económico Mundial de transición verde centralizada. Europa. La Unión Europea financia proyectos de infraestructura verde, Next Generation, EU 2021-2026, promoviendo control estatal. El Foro Económico Mundial, con su obsesión en sostenibilidad, podría estar moldeando estas nacionalizaciones para consolidar poder económico. Táctica psicológica, inoculación. Exponer la transición verde como posible control estatal prepara a la audiencia para cuestionarla. Paso 8. Educación de todos los niños en establecimientos estatales. Adoctrinamientos. Combinada con trabajo fabril. España. La educación es mayoritariamente pública y la Ley CELA 2020 fortaleció el control estatal sobre currículos, limitando la autonomía de escuelas privadas. Esto podría alinearse con una agenda del Foro Económico Mundial para estandarizar la educación, formando ciudadanos obedientes a narrativas globales. Europa. Países como Finlandia y Alemania priorizan la educación pública y la Unión Europea promueve programas educativos unificados. El Foro Económico Mundial podría estar impulsando una educación que priorice agendas globalistas, como el cambio climático, sobre el pensamiento crítico. Táctica psicológica, apelación al miedo. La idea de niños educados por el Estado genera temor a la adoctrinación. Paso 9. Construcción de grandes palacios para comunas que unan vida urbana y rural. España. No hay palacios comunales, pero proyectos de vivienda social, Ley de Vivienda 2023 y Urbanismo Sostenible podrían ser precursores. El Foro Económico Mundial, con su visión de ciudades inteligentes, podría estar inspirando estas iniciativas para controlar poblaciones. Europa. La Unión Europea financia proyectos de ciudades sostenibles, Green Deal. Estos podrían evolucionar hacia comunas centralizadas, según algunas teorías. Táctica psicológica, consenso. Estas tendencias en toda Europa refuerzan la percepción de control global. Paso 10. Destrucción de casas y barrios insalubres. España. Proyectos de rehabilitación urbana, fondos Next Generation y EU, buscan mejorar barrios, pero a veces desplazan a residentes. Esto podría ser una excusa para reubicar poblaciones bajo control estatal, alineado con el Foro Económico Mundial. Europa. Ciudades como Berlín tienen programas similares. El Foro Económico Mundial podría usar la sostenibilidad para justificar desplazamientos masivos. Táctica psicológica. Apelación al miedo. El desplazamiento genera temor a perder hogares. Paso 11. Igualdad de herencia para hijos legítimos y naturales. España. La legislación ya reconoce igualdad de herencia, pero no es un tema central. Podría ser un paso hacia la erosión de derechos familiares tradicionales, apoyado por agendas progresistas del Foro Económico Mundial. Europa. Similar en la Unión Europea, el Foro Económico Mundial podría promover esto para debilitar estructuras familiares, facilitando control social. Táctica psicológica. Inoculación. Exponer esta igualdad como posible agenda globalista fomenta escepticismo. Paso 2. Concentración de todos los medios de transporte en manos de la nación. España. Renfe y AENA son mayoritariamente estatales y el gobierno promueve transporte público verde. Esto podría ser un paso hacia el control total, alineado con la visión del Foro Económico Mundial de movilidad sostenible centralizada. Europa. La Unión Europea invierte en redes de transporte unificadas, TEN-T. El Foro Económico Mundial podría estar detrás, promoviendo control estatal bajo sostenibilidad. Táctica psicológica, autoridad. El análisis sugiere que España y Europa están adoptando medidas que, aunque no explícitamente comunistas, reflejan los pasos hacia un Estado centralizado, impulsados por agendas globalistas como las del Foro Económico Mundial. Si te importa el futuro de tu libertad, comparte este análisis.